Al final, con Carmen y con Emilio podemos también comentar la presentación de Eloisa, que seguro será súper interesante. Pues buenos días y bienvenidos a todos a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por imagen. Hoy como ponente tenemos a Eloisa Feliu, conocida radióloga especialista en área cardíaca sobre todo, y que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el diagnóstico del MINOCA, especialmente, como sabéis, con la resonancia magnética. Sin más preámbulos, os recuerdo que podéis escribir vuestras preguntas, comentarios en el chat y al final de la sesión pues se lo trasladaré a Eloisa y a los panel de expertos que tenemos. Sin más, a Eloisa, por favor, adelante, todo tuyo. Muy bien. Empiezo ya, ¿no? Sí, sí. Pues buenos días a todos y lo primero, pues agradecer al doctor Pedraza la invitación a esta plataforma, que me parece un trabajo admirable el que se hace. Y voy a intentar demostrar cuál es la utilidad de la resonancia, no solo con la literatura, sino con casos nuestros del día a día. Para ello, la charla va a constar de una definición de la MINOCA, el algoritmo diagnóstico, fisiopatología, hacer el diagnóstico diferencial, el timing de cuándo hacer la resonancia y después algunas conclusiones. Bueno, eh, la definición de MINOCA, como todos sabemos, viene del inglés, que es infarto agudo de miocardio con coronarias normales. Esta definición, bueno, esta entidad se describió hace más de 80 años, pero no fue hasta el 2017 en que la europea introdujo los criterios diagnósticos del MINOCA basándose en la tercera definición universal del infarto. Y lo único que ocurre es que esta definición no diferenciaba entre causas isquémicas y no isquémicas del daño miocárdico. Actualmente se basa entonces en la cuarta definición universal del infarto y está recogida en las guías europeas del 2020 y, resumiendo, son criterios diagnósticos de infarto según esa cuarta definición, como síntomas, troponina elevada, cambios en el electro, que no haya estenosis en el cateterismo en cualquier vaso epicárdico o que sea menor del 50% y que no haya otro diagnóstico alternativo para la forma de presentación inicial. Y por consenso, actualmente se excluye la miocarditis y el síndrome de Takotsubo del diagnóstico final de MINOCA. Y de hecho, el MINOCA se considera un diagnóstico provisional después del cateterismo hasta que una evaluación adicional excluya otras causas no isquémicas de los síntomas y de la elevación de troponina. Aquí tenemos un algoritmo diagnóstico que me gusta y que vemos como lo primero que hay que hacer ante un infarto agudo de miocardio o ante unos síntomas es revisar el contexto clínico para excluir otras causas no cardíacas de elevación de troponinas, tales como una sepsis, un tromboembolismo pulmonar, ictus, toxicidad. Y cuando esto se ha excluido, lógicamente, se hace de una manera rápida, se hace un cateterismo cardíaco. Si el paciente tiene una obstrucción, o sea, tiene enfermedad obstructiva, pues lo que se hacen es que se siguen las guías específicas en cada caso. Pero cuando no hay enfermedad obstructiva o esta es menor del 50%, es cuando empieza este diagnóstico diferencial del MINOCA. Y fijaos cómo en el algoritmo lo que tiene un papel fundamental es la resonancia magnética cardíaca. ¿Y por qué? Porque es la que nos va a excluir esas otras causas de daño miocárdico no isquémicas, tales como miocarditis, síndrome de Takotsubo u otras miocardiopatías. Y cuando esto se ha excluido, entonces ya llegamos a tener que hacer tenemos ese diagnóstico de MINOCA y para poder afinar un poco más, lo que se puede hacer es pues imagen intravascular o un estudio fisiológico coronario. Podemos tener OCT o IBUS como imagen intravascular, hacer test de acetilcolina o después tenemos reserva de flujo coronario, etcétera. Bueno, el MINOCA constituye entre el 6 y el 25% de todos los infartos y la causa sigue siendo desconocida entre el 8 y el 25% de los pacientes.
El 66% se presenta como síndrome coronario agudo sin elevación del ST y la elevación de troponinas en general suele ser menor que en el infarto. Predomina en personas más jóvenes, es más frecuente en mujeres y hoy en día se reconoce que es una condición asociada a una importante morbimortalidad. Por ejemplo, la mortalidad por cualquier causa a los 30 días es de entre el 1 y el 3% y al seguimiento de un año pues entre el 3 y el 6%. Además, las estrategias diagnósticas y terapéuticas a menudo dependen de la práctica de cada sitio, de los recursos económicos y por tanto pueden variar mucho. Vamos a ver la fisiopatología. Esta diapositiva resume muy bien cuál es la etiología del MINOCA y vamos a ir viéndola poco a poco. Por un lado, la disrupción de la placa es el mecanismo detrás del infarto de miocardio aterosclerótico no obstructivo, que puede ser en forma de ruptura de la placa, de erosión o con menos frecuencia de nódulos calcificados. Después puede haber también lisis parcial o total de un trombo o de un émbolo y esto puede ocurrir en estados de hipercoagulabilidad, en fibrilación auricular, en valvulopatías. El porcentaje es desconocido, pero la mayor parte cree que la prevalencia es baja. También tenemos la disección espontánea coronaria, que según parece es una causa poco frecuente de MINOCA. Puede ocurrir en mujeres mayores de 50 años con displasia fibromuscular, también en el embarazo y periparto y en ausencia en general de factores de riesgo cardiovascular. La mayoría tienen algún grado de obstrucción al flujo, pero cuando se le hace el cateterismo, pero en muchos casos puede ser normal o casi normal y puede ser provocado por estrés emocional, entre otros factores. Después el vasoespasmo coronario, que puede ser o en respuesta a sustancias exógenas o espontáneo, que es inducible hasta en el 28% de los pacientes y que en el MINOCA, a diferencia de otros pacientes con infarto, persiste más en el tiempo, con lo cual puede reflejar una predisposición subyacente. Bueno, después está la disfunción microvascular coronaria, más frecuente en mujeres posmenopáusicas, pacientes con factores de riesgo, y bueno, puede ocurrir hasta en el 50% de los pacientes con molestias torácicas y enfermedad coronaria no obstructiva. Y bueno, ya menos frecuente, pues desajuste entre el suministro y la demanda de oxígeno, bien porque se haya reducido el suministro o porque aumente la demanda. Con lo cual, al final, el diagnóstico del MINOCA se hace con la historia clínica, el electro, la ecocardiografía, los biomarcadores cardíacos y el cateterismo con ventriculografía. Pero vamos a ver cómo en muchos casos es la resonancia magnética la que va a dar la clave de todo. Y vamos a ver un diagnóstico diferencial. Un momentito, es que quiero recoger el... Bueno. Entonces, voy a contar como una historia. Esto puede parecer como una historia, pero es real, porque refleja muy bien cuál es el papel de la resonancia en el MINOCA. Tenemos a dos pacientes, María y Juan, que ambos tienen un dolor torácico de características típicas, irradiado al brazo izquierdo, y resulta que se activa la ambulancia y les hacen un electro a cada uno en el que muestran pues, negativas en precordiales, en ambos casos, mínima elevación del ST en V1 y se les hace un cateterismo. Se activa código infarto y ambos tienen coronarias normales. Como estamos en una época en la que solo disponemos de ecocardio, pues se les hace a los dos la ecocardio. Y en el caso de Juan, la ecocardio es absolutamente normal, pero María tiene una ligera alteración de la contractilidad en cara inferolateral. Con lo cual, finalmente, María es dada de alta con el diagnóstico de infarto y Juan es dado de alta con el diagnóstico de posible miocarditis, con sus estrategias terapéuticas correspondientes. Avanzamos en el tiempo, llegamos al futuro, tenemos resonancia y resulta que a María se le hace una resonancia y como vemos tiene unas irregularidades en el contorno epicárdico, todos sabéis, la mordida de la rata, tiene alteración segmentaria de la contractilidad, que bueno, en el eje corto es en cara inferolateral y vemos esta fibrosis, con lo cual María lo que realmente tiene es una arritmogénica y lo que ha tenido es un episodio de estos de hot face que produce.
Y sin embargo, Juan lo que tenía era un infarto pequeño, transmural, pero pequeño, que no daba lugar a que hubiera una alteración muy significativa de la contractilidad. Con esto quiero decir que las estrategias terapéuticas han cambiado cuando sabemos qué es lo que tiene realmente el paciente. Y de hecho, las últimas guías recomiendan la resonancia como una recomendación clase 2B, perdón, 1B. Ay, es que tengo, ¿cómo puedo quitar los... Dani, es que quiero quitar, perdón. ¿necesitas Sí, de otra necesito ir manera? porque quiero quitar del lado izquierdo, que no puedo, Perdón, ¿eh? Pero es que... Ahora, ya lo he quitado. Es una recomendación clase 1B para todos los pacientes con minoca en los que no haya una causa obvia. ¿Y por qué? Bueno, todos sabemos. El cine nos permite valorar grosor miocárdico, contractilidad global y segmentaria, morfología, el contorno epicárdico, como hemos visto en ese caso, pero también tenemos el STIR. Y el STIR para mí es fundamental en el Minoca porque nos permite ver si hay edema y si lo hay, si tiene una distribución meso-subepicárdica, en cuyo caso descartamos la etiología isquémica, y después si es transmural, y si es transmural, si sigue la distribución de un territorio coronario o no, como es este el caso. Después disponemos también de realce tardío y nos permite valorar igualmente si el realce es meso subepicárdico, también descartando etiología isquémica, si el realce es transmural o es subendocárdico y la distribución, lo mismo, si también sigue distribución de un territorio coronario o no. Y después el mapping, tanto T1 como T2, bueno, en mi opinión tiene un papel un poco menos relevante en el Minoca. ¿Y por qué? Porque aquí tenemos un caso con una miocarditis muy obvia y en el que el mapping también ayuda muchísimo, pero estamos ante unos pacientes que lo que pueden tener es un pequeño infarto. Y claro, esto en un momento dado puede pasar desapercibida en las técnicas de mapeo. Bueno, he cogido este estudio de la Revista Española de Cardiología del 2024, en la que ellos estudiaron 207 pacientes con diagnóstico inicial de minoca, les hicieron resonancia y esta fue la distribución final de la etiología: miocarditis, el minoca, tacosubo, miocardiopatías. Bueno, según el estudio que cojamos, el artículo, las proporciones van a variar, pero no me importan tanto los números como que veamos cuáles son las etiologías más frecuentes. Y, por ejemplo, como hemos dicho, la resonancia es muy útil porque ante un contexto clínico adecuado nos permite ver claramente una miocarditis con este edema mesosubepicárdico, fundamentalmente empieza en cara inferolateral, el realce de similar distribución y además con este patrón parcheado que siempre respeta el endocardio y que nos descarta esa etiología isquémica. Y además, como veis en este cine, aunque también apreciamos el edema, no genera una alteración muy significativa de la contractilidad. En general, puede haber miocarditis fulminantes. Pero tengamos en cuenta que hay otras formas de presentación de las miocarditis, que no es esa forma tan típica de realce mesosubepicárdico. Este es un paciente de 35 años con dolores torácicos de repetición. El paciente fue, o sea, sometido a 2 cateterismos cardíacos en distintos momentos, elevaba muchas troponinas y presentaba una elevación de troponinas muy mantenida, una troponinitis. Entonces hicimos un estudio y vimos que había otros tipos de miocarditis menos frecuentes con un patrón de afectación subendocárdica. Dijimos a los clínicos que investigaran más, se hizo todo estudio de anticuerpos y al final, con una biopsia duodenal, el paciente fue diagnosticado de celiaquía. Celiaquía que no tenía una manifestación clínica digestiva muy significativa. Se le retiró el gluten de la dieta y hubo una caída drástica de los niveles de troponinas. Y aquí tenemos otro paciente también con un contexto clínico que podría sugerir una miocarditis y en el que vemos un edema en la porción derecha del septo anterior que se corresponde con un realce. Entonces comentamos que podía tratarse de una miocarditis, pero que por esa localización tan rara recomendábamos un control. El paciente se hizo un control, era exactamente igual, no había remitido el edema, pero ya aparecieron otros datos
tenemos adenopatías mediastínicas, una afectación parenquimatosa pulmonar que lógicamente no podemos caracterizar en resonancia, y el paciente lo que acabó teniendo era una sarcoidosis. Bueno, como veis, otra de los diagnósticos muy frecuentes en el MINOCA es el Takotsubo. Y el Takotsubo, como es este caso, puede ser muy típico, con una ventriculografía en la que ya se ve muy bien el abalonamiento apical, la hipercontractilidad de segmentos basales, y lo mismo vemos en la resonancia. Pero es que la resonancia, además, nos permite valorar este edema transmural, segmentos medios y apicales, que sobrepasa un territorio coronario y que puede presentar un tenue realce tardío debido a ese aumento del espacio extracelular secundario al edema. Pero bueno, podemos tener otros pacientes como este, que también puede parecernos un Takotsubo. No dispongo de ventriculografía de este paciente y bueno, vamos a ver qué nos dice la resonancia. Pues la resonancia nos dice que hay un edema transmural, pero que ya no afecta a segmentos medios y apicales, sino que afecta a un territorio claro. Es un territorio de DA. Luego el paciente lo que ha tenido es un evento isquémico en territorio de DA que no ha dejado una escara residual. Se le hizo estudio posterior con acetilcolina y vemos cómo tiene un vasoespasmo inducible claramente en los vasos. Y este otro ejemplo de un paciente que ingresa por síncope y entre otras cosas se le hace un ecocardio y que es absolutamente normal. El paciente al final acaba teniendo un tumor cerebral de que es intervenido y hace una hemorragia, con lo cual, bueno, hace un dolor torácico, eleva troponinas y se le repite la eco. Y vemos que tenemos una hipertrofia que no estaba previamente, que gracias tenemos este estudio inicial normal, sobre todo de segmentos medios y basales. Entonces, refieren al paciente para una resonancia en la que se demuestra igualmente ese engrosamiento de los segmentos, sobre todo basales, y se le hace el estudio con STIR y vemos cómo se corresponde con un edema muy marcado en estos segmentos. Y esto es un síndrome de Takotsubo invertido, algo menos frecuente que el habitual y que se asocia bastante pues, a hemorragias cerebrales, cerebelosas, etcétera. Y bueno, este caso lo pongo como curiosidad, ha sido reciente, para que sepamos que también hay otros Takotsubos que menos frecuentes, como es este de segmentos medios. Fijaos qué buena correlación tenemos que el APE sí contrae, los segmentos medios no, igual aquí los basales. De nuevo aquí tenemos ausencia de contractilidad de los segmentos medios. Y de igual manera, la resonancia demuestra edema en segmentos medios, mientras que los basales y los apicales están preservados. Esto simplemente que lo tengamos en cuenta, que es otra forma menos frecuente de síndrome de Takotsubo. Y de nuevo, paciente Takotsubo. Al hacerle la ventriculografía comentaron que podía ser un Takotsubo en resolución, porque ya lo único que se ve es una alteración segmentaria de la contractilidad en segmento medio de cara anterior y que se ve muy bien la correlación. De nuevo, la resonancia con este STIR es la que nos permite ver que realmente lo que ha habido es un edema transmural en un territorio coronario claro, con lo cual ha tenido un evento isquémico que igualmente no ha dejado escara residual. Y bueno, puede demostrar también la resonancia la presencia de múltiples infartos pequeños, lo cual sugiere una etiología embólica. Y en este artículo que publicamos demostramos que cuando había afectación de más de 3 segmentos, que el pronóstico era bastante peor. Y de nuevo en este caso demuestra igualmente presencia de infartos embólicos, además agudos, porque como veis tienen no reflow, en un paciente que tiene una válvula aórtica bicúspide muy degenerada, pero también la resonancia dio la clave en este caso, porque fijaos lo que vemos ahí al lado del ostium de la coronaria. Esto es una vegetación que no estaba justo en el velo y que cuando se intervino el paciente no tenía en ese momento ya infección, era una endocarditis marántica y que había hecho una suelta de émbolos y realmente en la ecocardio pues esto no se llegaba a apreciar bien.
Y bueno, como hemos comentado antes, otra etiología del MINOCA es la disección coronaria, que en muchas ocasiones cuando se hace el cateterismo es normal, aquí sí que se ve, y lo único que la resonancia ha permitido demostrar cuál ha sido el daño que ha quedado tras ese evento. Con menos frecuencia, como vemos, diagnosticamos otras miocardiopatías, como el ejemplo de María que puse antes, de una arritmogénica. Y aquí tenemos, esto es un chico joven, que también, muy joven, 18 años, con un dolor torácico. Y lo que vemos pues, es una hipertrofia, bueno, de los papilares y aquí focal. Se ve un tenue edema en el STIR y aquí un tenue realce tardío, que podía ser la causa del dolor torácico y ligera elevación de troponinas. Mucho menos frecuente, vamos a decir que el paciente tiene una pericarditis, como en este caso. Y esto fue, vamos, diagnosticar un TEP por resonancia, ¿no? Realmente en este paciente se sospechó mucho más un infarto que un TEP y al final resultó que el diagnóstico del paciente era un tromboembolismo pulmonar. Un tema muy importante para mí es cuándo realizar la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque este paciente que le hicimos un control pasado unos meses, la resonancia era absolutamente normal, todo el STIR, el realce tardío, nos hubiéramos quedado con que parecía, por lo menos por la eco, un tacosubo. Y este era el caso que os puse anteriormente de un vasoespasmo. Este otro paciente, que igualmente el control a los meses también era absolutamente normal, pues es este caso del tacosubo invertido. Con esto lo que os quiero decir es que si no lo hacemos pronto, vamos a tener muchas resonancias normales y nos vamos a quedar sin verlo. Y este último caso, paciente que también se hace a los meses, absolutamente normal, y había tenido una miocarditis tremenda, tremenda, con un edema y un realce muy marcado y, sin embargo, no dejó ninguna fibrosis residual. Este es el estudio que os puse anteriormente, en el que cogieron esos 207 pacientes y ellos establecieron un diagnóstico en el 91% de los casos. Ellos dividieron la corte en dos grupos, los que se habían hecho la resonancia en menos de 7 días y los que se hicieron con posterioridad a 7 días. Y el rendimiento diagnóstico fue del 96% en la resonancia, el que se había hecho más precozmente frente al 86%. Además, podéis ver que cuando se hacía precozmente se diagnosticaron más miocarditis y había menos proporción de estudios normales. ¿Esto por qué es? Pues porque el edema empieza a desaparecer a partir de la primera semana. Entonces, si no lo hacemos pronto, no vamos a tener esos datos diagnósticos. Este es otro estudio anterior. Tiene dos fases, la SMIC 1 y la SMIC 2. En el 1 la resonancia se hizo en una media de 12 días y solo el 25% tenían edema, mientras que en los que el SMIC 2, que la media fueron de 3 días, el 75% tenían edema. Fijaos de nuevo cómo aquí hay mucha más proporción de resonancias magnéticas normales que aquí. Y mejora claramente el rendimiento diagnóstico de un 77% a un 47%. Esto es un metaanálisis en el que cogieron 26 estudios, más de 3.000 pacientes, en los que se le hizo la resonancia en menos de 10 días. Entonces, se confirmó el diagnóstico de Minoca en el 22% y se reclasificaron los pacientes hasta en un 68% de los casos. Y como vemos, los que tuvieron peor pronóstico eran los pacientes con Minoca. Y hablando de pronóstico, pues este estudio del 2024, en los que también cogieron pacientes con síntomas de infarto agudo de miocardio sin obstrucción, se le hizo una resonancia magnética para descartar causas no isquémicas y se incluyó técnicas de realce tardío y de mapeo. Y lo que se concluyó es que los predictores de peor pronóstico era el porcentaje de realce tardío y el mapping T2 demostrándose aquí que cuando ambos eran positivos, pues es cuando peor pronóstico tenía el paciente. Y bueno, pues para concluir, la resonancia juega un papel fundamental en el diagnóstico del MINOCA. Sin un diagnóstico claro, muchos pacientes con MINOCA son dados de alta sin una estrategia terapéutica adecuada.
No es una condición totalmente benigna, puesto que tiene una alta morbimortalidad y el timing es muy importante porque puede alcanzar un rendimiento diagnóstico de hasta el 96% cuando se realiza en la primera semana del cuadro inicial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Eloisa, por esta excelente presentación, como siempre. Súper ilustrativa con casos realmente espectaculares, ¿no? Seguro que Emilio y Carmen tienen comentarios, preguntas para hacer antes de pasar a las preguntas, que hay algunas preguntas en el chat. Emilio, ¿algún Sí, comentario? pues gracias Eloísa. Fenomenal la charla, me ha encantado. Eh, bueno, en general yo creo que efectivamente, para mí creo que el tiempo de realizar la exploración es esencial. A nosotros están empezando ya desde un tiempo, están usando mucho las troponinas de alta sensibilidad en el hospital. Entonces se está disparando mucho pues, el número de exploraciones para descartar minoca, o sea, con esa indicación. Nosotros, claro, yo creo que nosotros, uno de los problemas que tenemos es intentar disponer de máquinas en ese margen de tiempo para hacerlo. Entonces, ¿tú tienes disponibilidad para en cualquier momento poder hacer la exploración? La verdad es que tengo bastante suerte, sí. Nosotros tenemos no, vamos, somos como centro de referencia de resonancia cardíaca y tenemos bastante disponibilidad de tiempo de máquina y si no dentro de nuestro tiempo de máquina hay un tiempo que es para ingresados, pero para ingresados de cualquier cosa. Entonces, en un momento dado no lo pueden meter en ese hueco de ingresados. Entonces, la verdad es que sí, que los pacientes, hombre, no te diría que el 100%, pero se van de alta con la resonancia hecha. Sí. Sí, nosotros, bueno, tenemos por la mañana 3 días a la semana de resonancia magnética y luego tenemos por la tarde otro día de resonancia. Entonces, bueno, a lo mejor no es exactamente, pero sí que tenemos margen para entre 4 o 7 días intentar hacer el estudio para lo que has dicho tú, o sea, intentar llegar a un diagnóstico etiológico antes de que el paciente se vaya de alta. Ujú. Bien, es muy importante, ¿no? El timing, como ha comentado, ha hecho énfasis Eloisa durante la presentación. Carmen, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la presentación. Me ha parecido muy interesante los casos que has presentado y sobre todo muy práctica para manejarnos ahora, como comentábamos al principio, para ver qué tipo de secuencias tenemos que hacer y cuáles tenemos que prescindir. Veo que el timing es muy importante, entonces tendríamos que intentar hacerlo, aunque sea difícil. En nuestro caso no disponemos de huecos, pero intentamos, mientras el paciente está ingresado, buscarle un hueco para meterlo y hacerlo, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué pasa con esos pacientes que haces en un timing adecuado y la resonancia es normal? ¿Tienes alguna experiencia de cómo acaban, eh, Son cuál pocos. acaba siendo? Son pocos los que si lo hacemos en el tiempo adecuado es normal. Hay algunos, hay algunos. No sé qué estrategia terapéutica siguen los cardiólogos, pero la verdad es que no son muchos, ¿eh? No son muchos. Ujú. Otro de los escenarios que has enseñado en los casos es el que se plantea a veces con el diagnóstico diferencial entre Takotsubo más focal o en resolución y un área de aturdimiento miocárdico en relación a un evento isquémico transitorio, ¿no? Yo creo que es realmente complicado. Te has enseñado un par de casos. Bueno, ¿Qué es que pasa? realmente Takotsubo focal No no sabemos existe. o sea, no, no, yo no digo que no exista, o sea, realmente está en las publicaciones, ¿no? Pero a lo Mm, mejor se decía tacosubo focal y no era tal tacosubo focal. O sea, a lo mejor realmente era una afectación isquémica de un territorio y como no se disponía de resonancia y lo único que se veía era una alteración segmentaria de la contractilidad, se decía tacosubo focal. Pero ujú, a mí, la verdad es que así como me creo el de segmentos medios, el focal me cuesta mucho decir que es un taco subofocal. Más me parece que pueda ser un evento isquémico ahí en un territorio y no ha dejado nada de... ujú, ujú. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es súper complicado y que puede ser que haya muchos eventos de estos isquémicos transitorios con aturdimiento focal y por alguna rama y que cuesta mucho de hacer el diagnóstico diferencial y no siempre, si lo sugieres, están de acuerdo los cardiólogos en hacer el test de
de acetilcolina para ver si va a vasospasmo así y puede ser que llegar al diagnóstico diferenciado final es muy complicado. No sé si tienes algún tipo, aparte de la distribución del edema, pero no siempre es tan definido, ¿no? No, no, a ver, yo creo que a este paciente se le hizo lo del test porque hacía dolores torácicos de repetición. Sabes que hay gente que cuando tiene esa predisposición al vasoespasmo, por ejemplo, son gente que hacen dolores y que ingresan y no se les ve nada y tal, ¿no? Entonces yo creo que por eso en ese caso, no estoy diciendo que a todo paciente que de pronto se vea eso, de pronto le hagan un test de acetilcolina a ver si lo tiene o no, ¿no? Uh-huh. Y después hay un tema también que generó también bastante interés y que yo no he visto que haya más publicaciones sobre el tema. No sé si vosotros tenéis experiencias. Es la diferencia entre los tacochubos que presentan ese tenue realce como el que has mostrado, ¿no? Que traduce edema, y los que no presentan, y la diferente evolución o pronóstico, ¿no? Por definición el tacochubo es reversible, pero hay que son más reversibles que otros. No sé si vosotros habéis observado esta diferencia. Yo, a ver, solo he visto ese tenue realce en algunos. Yo pienso que porque el edema ha sido más fuerte, igual que el caso de la miocarditis que he puesto. O sea, esa miocarditis yo no me podía creer cuando el control era absolutamente normal y no había quedado nada de fibrosis residual, lo cual no quiere decir que, es que ese edema sí que aumenta el realce, pero el control de ese tacosubo fue absolutamente normal, ¿eh? O sea Ya, que, ya, ya. ahora, ¿cuál es el pronóstico del que tiene ese tenue realce y el que no? No, no tengo Ya. sobre eso, no Uh-huh. tengo datos. Emilio, Carmen, no sé si tenéis experiencia vosotros. Para mí, yo creo que tenemos que aprender mucho del edema. Mm. Entonces, yo muchas veces o sea, trabajamos de forma conjunta adquiriendo y reconstruyendo, o sea, analizando los estudios con los cardiólogos. Entonces, ellos muchas veces son reacios a hacer el STIR, que si queda mal, que no sé qué, les gusta más el mapping T2. A mí me gusta hacer las dos cosas. Y luego yo creo que del edema tenemos que aprender bastante, porque muchas veces yo creo que depende de cuándo pilles el estudio, cuándo hagas el estudio a la patología, pues tienes picos bimodales o incluso diferentes fases del edema. Y lo mismo del realce. Entonces, no es lo mismo hacer un estudio a las 24 horas de que haya ingresado o haya tenido el evento, que se lo hagas a los 4 o 7 días o incluso la semana siguiente. Entonces, yo creo que eso tiene mucho, mucho que ver con la señal y también con el realce tardío. Entonces, ahí yo creo que tendremos que ir aprendiendo progresivamente esto y probablemente los números del T2 mapping a lo mejor también nos ayuden. ¿Entiendes? O sea, si haces un T2 mapping a las 24 horas, probablemente te salgan valores mucho mayores que si lo haces al final de la semana. Entonces, no sé, a mí me parece un mundo muy, muy interesante. Ujú. Como Eh, comentabais, el timing es fundamental. Sí, sí. Carmen, sí, ibas a comentar algo. yo creo que el problema de los T2, tanto del STIR como del mapping, es la susceptibilidad a los artefactos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes alteraciones en los T2 y se correlaciona con un realce tardío, pues muy bien, ¿no? Parece que todo encaja, pero cuando solo el realce tardío no te ayuda mucho y solo ves la alteración en el T2, pues no sé hasta qué punto te puedes fiar de eso, ¿no? Y darle Ujú. siempre pues como un poco más valor a partir del realce tardío y tal. Para mí el problema son los realces que son muy focales, ¿no? Saber si es una secuela de miocarditis, saber si es un infarto embólico o tal, eso es quizás para mí lo más difícil de filiar y de llegar a un diagnóstico etiológico, ¿no? Exacto. A veces no son tan específicas los focos que hay, ¿no? Pueden ser más inespecíficos y es difícil diferenciar, ¿no? Hay un comentario de Alberto Hidalgo en el chat que nos recuerda sobre la utilidad de realizar el TAC cardíaco tras el cateterismo y la resonancia magnética, porque puede aportar información adicional sobre la patología coronaria arteriosclerótica no oclusiva, ¿no? Que también pues, puede causar, como comentábamos antes, ¿no? La diferencia entre el evento isquémico transitorio, aturdimiento y Takotsubo, ¿no? Pues sí Mm. que realmente puede ser útil hacer un TAC en estos casos. No sé si estáis de acuerdo en esta aportación. Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que sí que puede ser interesante.
porque Ujú, realmente el cateterismo solo ve la luz, o sea, no ujú. sabe qué hay más allá, o sea que... Otro escenario que se plantea también, que Salva había puesto una pregunta en el chat sobre la utilidad del TC, no después, como dice Alberto, de realizar el cateterismo y el TAC, sino cada vez hacemos más pacientes en el contexto de dolor torácico agudo, ¿no? Y si tenéis experiencias si podemos llegar al diagnóstico diferencial hoy en día con el TAC, con la energía dual, todo esto, o al final acabamos haciendo siempre la resonancia. ¿Cuál es vuestra experiencia? Nosotros acabamos haciendo la resonancia, sí. Vale. ¿Sí? ¿Vosotros? Y nosotros, Emilio, Carmen. nosotros ante la sospecha siempre empezamos con resonancia, ¿no? O sea, de primeras no hacemos nunca, siempre resonancia. Ujú. De acuerdo. Nosotros casi siempre disponemos de una CT coronariografía antes, pero en estos casos para la caracterización tisular se acaba haciendo la resonancia también. Ujú. Muy bien, hay varias preguntas más en el chat. Salva nos pregunta sobre la utilidad del informe estructurado en el contexto del diagnóstico diferencial del MINOCA. ¿Vosotros lo utilizáis o hacéis el informe estándar de resonancia cardíaca? ¿Cómo lo hacéis? Yo hago un informe estándar y describo los hallazgos de edema, o sea, bueno, si hay disfunción ventricular, si hay edema y tardío y no, la verdad es que no, que yo no cambio el informe. Ujú. Sí, nosotros también. Carmen. Perdón. Sí, nosotros también hacemos el mismo informe estándar para cualquier resonancia y bueno, puedes añadir alguna cosa diferente, pero en general es el mismo informe, sí. Ujú. Muy bien. Y en cuanto al uso de herramientas de inteligencia artificial, que pone también Salva, nos pregunta en el chat, fuera de lo que es la segmentación de los volúmenes ventriculares, no sé si vosotros estáis probando alguna herramienta, si existe. Bueno, nosotros acabamos de empezar a probar MyoStrain, pero no puedo hablar, no tengo experiencia todavía. Ujú, Ahora mismo estamos de prueba y se lo estamos haciendo a todos los pacientes, pero después será muy seleccionado, ¿no? Entonces, no, la verdad es que no tengo experiencia todavía como para decir. sí, sí, no, pero es una técnica que quizás puede aportar más Sí. información, ¿no? Sobre las alteraciones más sutiles de la contractilidad, ¿no? Es Mm. muy interesante. Y finalmente, también hay una pregunta de Salva que nos pregunta más abierta, dirigida a los tres también, sobre retos del futuro en el diagnóstico, qué se puede todavía mejorar en la resonancia, que puede aportar de más en el diagnóstico diferencial del MINOCA. ¿Qué pensáis, Eloisa? No sé, a ver, seguro que vamos a avanzar mucho más y ese porcentaje que nos quedamos sin saber qué es, podremos dar, pero yo creo que a día de hoy, de lo que venimos, creo que se ha avanzado muchísimo. O sea, yo creo que hasta en el 96% de los casos se puede dar un diagnóstico. A mí me parece o sea, muy razonable y muy bien. Ujú, ujú. Habrá que ver a dónde nos lleva esto, a ver si podemos decir ese 8% o lo que sea, ¿no? Entre el 8 y el 25, qué es, ¿no? No. Ujú, ujú. Estáis de acuerdo, ¿no, Carmen? Emilio, Sí, que en gran parte se llega al diagnóstico. No es lo mismo como ha mostrado de Juan y María, creo que hacía los ejemplos, de ver a no ver el miocardio y dónde está el daño que se ha hecho en el miocardio, ¿no? Carmen. sí, yo creo que además a medida que vaya avanzando la rapidez de las secuencias, ¿no? Porque a veces los pacientes cuando llegas ya al final de los realces tardíos están muy cansados. A medida que vaya avanzando la velocidad en la adquisición de las secuencias, ir optimizando los protocolos y ya pues eliminar algunas secuencias de por medio, ¿no? Que te pueden retrasar la exploración, quizás eso nos ayudará a definir mejor la morfología de las lesiones, ¿no? Y será pues un avance que supongo que es factible a corto plazo además. Ujú, Sí, yo creo que bueno, lo más importante es tener la posibilidad de hacer el estudio de resonancia en la primera semana y luego lo que comenté antes, o sea, probablemente aprender más de cómo evoluciona el edema y el realce con las diferentes técnicas, con el mapping T2 y probablemente con la perfusión cuantitativa pues pueda ayudarnos a precisar un poco más o ayudarnos a hacer un diagnóstico un poco más preciso y lo que ha dicho Eloísa que prácticamente ningún paciente con el MINOCA se quede sin diagnóstico. ujú.
Pues muy bien, con estos retos, en general, mejorar reducir los tiempos, pero no solo en este contexto, sino en general de los tiempos de adquisición de la resonancia. Es uno de los retos que nos enfrentamos y, como comentaba Carmen, poder dar respuesta en el timing adecuado y entender mejor la fisiopatología de este edema miocárdico, como comentaba Emilio. Con estos retos finales yo creo que llegamos al final de la sesión. Agradeceros, ha sido un placer compartir con vosotros esta sesión y doy paso de palabra a Salva, que seguro que quedará hacer un resumen final. Salva. Sí, bueno, muchísimas gracias, Víctor. Ha sido una sesión excelente. Gracias por tu contribución como moderador. Muchas gracias también a ti, Carmen, Trinidad y Emilio, por vuestros comentarios de experto. Y Eloisa, perfecto, perfecto. Yo no, mejor no puede ser. Yo, vamos, acabo de escribir a mi gente para ver si nosotros cumplimos el timing de cuándo hacer cuanto más pronto la reso en nuestros pacientes. Y yo creo que quizás animar a todo el mundo que también lo revise, ¿no? Porque yo creo que el mensaje ha sido más claro imposible. O sea, que hay que hacer cuanto antes la reso a estos pacientes, ¿no? Eh, no sé si quieres dar algún mensaje final, Loisa, a la audiencia. Bueno, que también son los cardiólogos los que tienen que concienciarse muchas veces de que esto hay que hacerlo. O sea, a nosotros nos ha llevado tiempo en que bueno, le doy el alta al paciente porque está bien y ya se le hace ambulante. Y somos nosotros los que hemos insistido, no, no, por favor, hay que hacerlo ya. Porque si no, después, ¿cuántos estudios he hecho yo normales que te quedas diciendo, bueno, ¿qué ha tenido el paciente, ¿no? Y bueno, ese es mi mensaje. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Seguro que Víctor cuenta contigo para próximas sesiones porque es un tema muy, muy interesante. Y simplemente recordaros que el lunes tenemos la sesión del doctor Pepe Albillos, que nos va a hablar de experiencia del traslado de un servicio de radiología. Seguro que es un tema de interés para todos los presentes y la audiencia. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día y un gran fin de semana. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias, Eloísa. Gracias, Víctor. Gracias, Emilio. Gracias, Carmen. Gracias, Dani. Cuidaros mucho. Que vaya todo bien. Venga, Hasta adeu. luego. Gracias, Chao. adiós. Vaya bien. Dos, gracias. Adiós.